charre to con si va shumon si yo na ya dia no te na ti quen lo Juan re no le Juan zap jam na Juan li Juan do ke shi su Juan jab sol tie khos jab sol Juan jam na pai le tie tie khos ji chia za le rop da won jab bai jab Juan ke sa Juan ke la sa Juan ye da rop su Juan lom zin sa le nyogon lom zin sa le nyogon zan jab na pai jab kre ka Juan jab kre ka ken won jab le su Juan dem chen sa cha sa ta ke won bai na le Juan de kom le Juan sa le Juan chen Juan ma chen Juan da Juan le Juan go san ya skal ten go Juan ta ye ke be su Juan jab na Juan o che Juan jab na i che ter ta Juan si a Juan da ska ya tam li Juan de ku sa tam li Juan de ku na go ta Juan dis na galit Juan to bai su Juan ke su Juan ke de ku ana ta i sa ku sa dar ku na ku tam ko te na ga de li Juan de ku na ga de li Juan de ku das bai na go de ku sa dan jab su Juan jab na Juan jab na jab ko long jab su Juan lo su jab na nãy coi jab na ye na lên tới nhan jab bên tới hít biểu ye jab tam nó jab Juan na ye da ye ho de cha ye hít rồi jab bai jab Juan ye dan jab tam nó tie ra ko che Juan ke na Juan ke la na Juan ye na be Juan ye na ta Juan le Juan ta ga mo ni Juan ta Juan le Juan busca ya ta Juan che ta Juan sen ka Juan na tie na ya na le Juan ke ni na ke Juan sit tam nó ta Juan ska ya tam bri ti wis na Juan jab tom zi e zon da la mer da la ya dia Juan li Juan na jab su Juan mai pa jab smong ko te jab chim de lo cha jab oh to stir pa jab na we bam de na we man kan sin nai jab na jab su Juan jab sa ye na we ne pa ki lim yo chilin yo jab tam sa ko ro ti wis na nar wis na ga su Juan pero do ti wis en ko la Juan Juan dan win jab ta Juan bio him yo da ye na win Juan ki lim yo jab tamo da tia khos go che Juan da Juan de Juan la Juan mai sa go chop top de ke la wis de ke su Juan lon de ke sa zan pui se cho za pai na sa ska ya sa pai na sta ska ya na bando tan zo la na kon zo nit do tan do bot nit ju Juan na dia na la Juan na sta ma che Juan da dim sla za sta Juan ska ya tamo da ti bro to su Juan zan pui se che se pui se ki si Juan zan pui se le Juan tai na sta la mai ra Juan li sa jab sa le da tan hi quen da tan hi gon ka lo Juan ta ne che la sta Juan china na gon na sia Juan ska ya ba jaw da tamo da jab sa na Juan mai jab sa Juan chung go chut li Juan cha Juan ka ha chung bes Juan jab ha Juan la cha Juan choi cha Juan ta si Juan choi ke ve cha Juan nói mà suối hay mà suối quan điều las la ja Juan lo mà su na quê lu ja Juan quê lý mà su na quê na quê lý na ja na zaptos la Juan ja na zaptos la Juan ja Juan tam du li Juan ke Juan chen Juan mà chen Juan ta Juan ja Juan ta ke Juan ke Juan nak ta nen de Juan ta ti wi sa Juan ja quan tiết là mà sụn chập quan tiết là chập giang kia là xin chập giang kia là sự quả thiêu lá chập là quét lên này chập anh lệ sụt Juan sao để lấy index sụt Juan tôi chỉ sụt Juan lên yếu tan zon cả rồi sao em lo xem cả lo Juan mai năng dia Juan yếu nó quét bảo nát nên tôi lấy Juan kia Juan năng dia Juan lý Juan nó dia Juan lý Juan anh đổ là sụt Juan yếu nên chập na mai chút chập mai chút một cái tay nó quên chập papa chập na huevan ko te na ai sin ke si gon jap per tot ni ko te per ye te lon jap mai da lo ti wi san da Juan ki Juan yan do Juan sam sin su Juan sa jap na ma lo bu per la vam de Juan na jap na we ha Juan na sim ke azin pa jap pa jap thế là thì quen lo jap na quan ko te na jap quan jap su Juan biết mà su jap ha biết mà su jap quan ni mà su lo jap su Juan le mà sụt này nó quê mà sụt na cú lý chậm quay ta na sạp na kết na diễn chậm nên diệp xuống chậm pa gì chậm chu tận chậm na diệp tên là nắc ta nó mà sụt na này chậm này nhưng bảo con gạo sao tham bres này lu tôi là men tắm một giờ cả lu tận nắc ta lu bộ con đi chậm tôi luôn chọn Juan ta
tron yo Juan li Juan skap narash ni kili Juan tamon ja Juan chutna na titit ne lu rop na kesit la ya tonta la ya zabo na ina no na li kon baila ta wash Juan ya zo Juan li na ro Juan zo Juan li sin son sin chop zo Juan na dio las Juan na sta Juan estamos en blo rom Carlos Juan za se Juan. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven en esta página de YouTube? Y pues seguimos hablando de nuestra lengua materna, que es el zapoteco de la Sierra Sur. Es un orgullo hablar el zapoteco. Y pues seguimos con este trabajo, con este proyecto que es de manera bilingüe, traducirles, interpretarles, también narrarles cuentos en mi lengua. En esta ocasión les traigo otro bonito cuento que se llama Juan Flojo. Juan Flojo se llama. Así que pónganme mucha atención y se les voy a traducir al español. Érase una vez, dice que Juan salió muy de mañana con su papá al campo. Le dijo Juan: oye, mijo, levántate, mañana te levantas muy temprano porque nos vamos al campo. Sí, le dijo Juan, sí, no te preocupes, papá, mañana nos vamos. Entonces fueron. A la mañana siguiente, la mamá preparó su comida, se lo puso en la servilleta y se fueron los dos al campo. El trabajo era machetear, limpiar, ¿no? Entonces, llegando al campo, ¿qué creen que hizo Juan? Este amigo, en vez de ayudarle a su papá, se acostó bajo la sombra del árbol. Se acostó campantemente, por más que su papá le decía: Juan, mi hijo, ya apúrate, levántate, ayúdame porque solo no puedo. Y Juan decía: sí, ya voy. Pero en una de esas, ¿qué creen que le pasó a Juan? Le agarró el sueño, Juan. El sinvergüenza se quedó roncando tranquilamente. Pero como su papá era un señor muy tranquilo, muy pasivo, pues no le quiso hacer daño a Juan. Entonces decidió esperar. Así pasaron varios días. Lo mismo. Llevaba a Juan y se dormía. Entonces hubo un día, entonces el papá de Juan le dijo: ¿sabes qué, mijo? Mañana tendrás que ir tú solo. Yo no voy a poder porque tengo otras cosas que hacer. Entonces le dijo a su mujer: dice, mañana le preparas las tortillas a Juan porque él tendrá que ir solo. Muy emocionada la señora dijo que sí, mas no sabía lo que estaba pasando con Juan. Entonces Juan salió de muy temprano, se fue al campo. Y lo mismo, Juan con más tranquilidad, sin pena, aquel hombre llegó y se acostó bajo el árbol, ¿no? Un día, al otro día, hasta que su papá dijo: no, pues yo creo que Juan, voy a verlo, a ver qué está haciendo. Entonces, prefirió esperar. Primero, prefirió esperar a que Juan se adelantara al terreno de trabajo. Entonces, decidió esperar. Ya después de algunas horas, lo siguió con paso lento. Y desde lejos observó y dijo: bueno, este muchacho que no ha avanzado nada, pues. Se veía todo normalmente. Nada había avanzado aquel hombre. Y cuando observó, Juan seguía acostado bajo el árbol. Y vio desde lejos miró que Juan roncaba. Roncaba Juan, qué bárbaro, dijo el Señor. Este muchacho no obedece, pero le voy a dar una lección para que aprenda. ¿Sí? Para que aprenda, dijo Juan. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Señor? Desde lo lejos se escondió bajo el arbusto. Y Juan estaba durmiendo. Le dijo: Juan. Juan escuchó, limpió su cara, para allá, para acá. Carajo, dice: ¿quién dice mi nombre? Otra vez: Juan. ¡Hey! ¿Quién es? Dijo Juan, y se para allá y para acá. Y dijo: no. ¿Quién es? Dijo Juan. Soy yo, el diablo. ¡El diablo! ¿Qué quieres, diablo? ¿Qué quieres que yo haga, diablo? Trabaja, flojo. ¡Ah! Inmediatamente agarró Juan su machete y se puso a limpiar para allá y para acá, para allá y para acá. En un ratito avanzó Juan. Y lo mismo seguían diciendo: Juan, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Soy el diablo. ¿Qué quieres? Decía Juan. Trabaja, flojo, decían desde el arbusto, ¿no? Pero no se veía nadie. Entonces Juan dijo: chingado, el diablo. Entonces se puso a trabajar. Lo mismo el otro día, llegando Juan temprano, aquel muchacho llegó ya tarde a su casa, ya oscureciendo, ya llegó a su casa y le dijo a su mamá y papá: ay, papá, mamá, ahora sí trabajé.
Y le dijo la mamá muy orgullosa, qué bueno, mijo, qué bueno. Y su papá no quiso decir nada. Muy tranquilo el señor, como si nada hubiera pasado. Sabía la lección que le estaba dando Juan. Entonces al otro día, Juan tempranito salió con su taco y órale, a trabajar a lo que iba. Pa, pa. Y otra vez, Juan, ¿qué quieres, diablo? ¿Qué quieres? Trabaja, flojo. Otra vez y lo mismo. Pasa el segundo, tercer día. Entonces se fue el señor y dijo, ahora sí voy a observar a Juan. Qué bonito ha trabajado el muchacho. Entonces cuando llegó, ¿cuál fue su sorpresa? Todo estaba bien trabajado ya. Un buen avance de Juan. Entonces, Juan le acercó a su papá y le dijo, papá, ¿qué pasó, mijo? Verás, papá, que vino el diablo. Ah, chingado, dijo el papá. ¿Cuándo? ¿Cómo? Oh, papá, te quiero pedir perdón. Es que vino el diablo y me quiso llevar. ¿Pero por qué, mijo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vino el diablo? Es que me quiso llevar porque soy muy flojo, papá. Soy muy flojo y tengo mucho miedo. No quiero que me lleve, por eso es que trabajé. Y de ahora en adelante te voy a ayudar. Y papá sonriente. Sonriente el papá le dijo, mi hijo, no es el diablo. No es el diablo. Soy yo. Fui yo el que te habló. ¿Y sabes por qué lo hice, mijo? Porque no encontraba la manera de hacerte entender que necesito tu ayuda. Eres un muchacho ya y debes colaborar. Es trabajo muy bonito en el campo, por lo tanto, yo quise darte una lección. Se puso muy triste Juan, de verdad, se puso muy triste y le dijo, le tocó el hombro a su papá y le dijo, papá, perdóname, de ahora en adelante te voy a apoyar, te voy a ayudar mucho. Y el papá de Juan le dijo, espero que hayas aprendido la lección, mijo, porque ser flojo no es bueno. Siempre debemos colaborar, ayudar en todo lo que podemos. De esta manera hemos llegado a la conclusión de este cuento que se llama Juan Flojo. ¿Cuál es el aprendizaje, amigos y amigas que nos ven en este video? Y sobre todo dirigido a los niños también, a los jóvenes que se encuentran en casa. Apoyemos a papá y a mamá o a cualquier vecino, cualquier pariente, incorporémonos al trabajo, que no nos dé flojera, porque la flojera es una enfermedad, ¿sí? Y pues de que te agarra y no te suelta, entonces dejemos la flojera atrás. Dejemos la flojera atrás, vamos a apoyar, vamos a trabajar tanto en el campo, actividades del hogar, más con esta situación que estamos viviendo. Ahora que estamos en casa, vayamos a hacer las actividades con papá y mamá, en todo lo que podamos, niños, niñas, jóvenes, todos, en lo que podemos, vamos a poner nuestro granito de arena, porque recuerden que el que es flojo, pues no gana nada, al contrario. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy y de este cuento que se llama Juan Flojo. Espero que les haya gustado y pues seguiré subiendo más cuentos también. Claro, les pido también que se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí pueden encontrar este material. Y son cuentos que me los cuentan. Más adelante vienen otros cuentos que son de mi... yo los compuse, yo los escribo. Y pues todos tienen un aprendizaje. Esa es la intención y el propósito. Espero que les haya gustado, amigos, y que tengan muchísimo éxito en todas las actividades que ustedes hagan. Hasta luego.